Exactamente. La historia que hemos escuchado no deja ajeno a nadie. En realidad, mucha gente nos está escribiendo al WhatsApp y nos dice: yo también he pasado por algo similar, tengo un familiar que le ha ocurrido, tengo a mi esposo que le está pasando en este momento, nos dice la señora. Entonces, hemos traído acá al estudio a Diego Palacios León, abogado laboralista, para que nos indique. Diego, muy buenos días. ¿Qué hacer? Hemos escuchado atentamente la historia tremenda que está viviendo este caballero, que continúa la pesadilla, ante una negligencia de este tipo por parte de una empresa. ¿Qué hacer? El ABC, queremos hacerlo utilitario y que la gente que de repente no sabe mucho de derecho, el propio caso del señor que acabamos de escuchar, sepa qué hacer, a dónde ir primero, cómo proceder. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Quisiera poner un poco de contexto respecto a cómo opera el sistema jurídico para proteger este tipo de situaciones. Entonces, en primer lugar, cuando se produce un accidente de trabajo, como le ha sucedido a este señor, lo que va a operar en primer lugar es que la empresa, hablando del mundo formal laboral, la empresa va a tener que aplicar a las prestaciones de salud, porque todo trabajador aporta de salud mensualmente un 9% para que en situaciones de accidentes o incidentes se otorgue esta cobertura de salud. Entonces, esta cobertura de salud le va a permitir a la persona accidentada cubrir, atenderse ante las instancias médicas correspondientes y durante el tiempo en que dure estos descansos médicos a continuar percibiendo una remuneración. ¿Okay? Eso por el lado de cobertura de salud. Por el lado de cómo reparar el daño que se le ha ocasionado a esta persona producto de un accidente de trabajo, hay situaciones como la de este señor en la cual las empresas se encuentran obligadas a contratar un seguro complementario de trabajo de riesgo, el llamado SCTR. Ya, ¿en qué caso? Entiendo que el caso del señor Oscar que se acaba de ir, pero ¿en qué caso la señora que está en la casa, el señor, el joven que está empezando a trabajar en una obra, en una construcción, como un mecánico, ¿en qué casos se necesita tener este seguro? Por ejemplo, en el rubro de minería, en el rubro de electromecánica, en el rubro de transportes, en actividades que son consideradas de alto riesgo, existe un listado que la norma emite, se encuentran las empresas obligadas a contratar ese SCTR. ¿Y qué pasa si ocurre un accidente de trabajo como le sucedió a este señor? O incluso un accidente de trabajo mortal, como a veces sucede lamentablemente. Este SCTR lo que opera es que le va a aplicar a una pensión a estas personas. Una pensión económica que es la reparación económica que se les produce a esta persona. Pero digamos, a ver, yo como trabajador de alto riesgo, con un empleo de alto riesgo, transporte, etcétera, mecánica, ¿en dónde voy a ir a recursos humanos? ¿Me va a llegar un papel, un documento donde me dice: señor Julio Fernández, usted ya tiene un seguro? ¿Cómo es eso? Correcto. Porque mucha gente pasa el tiempo y le dicen: sí, sí, vas a tener tu seguro. Y lo que le ocurrió al caballero. No, desde que se inicia la relación laboral y la empresa empieza a laborar en una actividad de alto riesgo, la empresa está obligada a contratar un SCTR. E incluso cuando no estás realizando una actividad de alto riesgo, desde el primer día de la relación laboral, las entidades empleadoras actualmente en Perú están obligadas a contratar un seguro de vida ley, que otorga hasta 32 mensualidades en caso de accidente de trabajo mortal o 16 mensualidades en caso de accidentes de trabajo que no generen una muerte. Y esto todo es una obligación desde el inicio de la relación laboral. No es desde que se produce un accidente, sino que es de manera previa, ¿no? Y siempre todo documentado. Correcto. Entonces, ahora, en el contexto específico del señor, en el cual existe una inacción por parte de la entidad empleadora, ¿cómo cubrir? ¿Cómo me defiendo si es que la empresa no ha cumplido con estos temas previos que en principio deberían suceder? En estos contextos existen dos caminos, ¿no? El primer camino es acudir a SUNAFIL, que es la instancia administrativa, pero como ya lo comentaba el señor, no le va a otorgar a él una reparación, sino que va a cobrar una multa que va a ir a las arcas del Estado, la empresa va a pagarla, eso es otra pero cosa, no es una reparación. ¿Y el segundo camino? El camino que es recomendable para que una persona reciba una suma económica, una reparación, es el del reclamo judicial de una indemnización por daños y perjuicios, pero que no se ve en el rubro penal. No es una denuncia penal como de repente no recibió una asesoría óptima, sino que se ve en el tema laboral, en el ámbito laboral. Lamentablemente estos juicios ya sabemos que son de largo aliento, de larga data. Correcto. La gente necesita comer 3 veces al día y a ver si vamos a esperar todo eso. Es complicadísimo. Diego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ayudarnos a graficar este tema tan complejo y siempre exigir entonces en estos casos un